Gloria a Dios, Dios los bendiga, mis hermanos queridos, en este maravilloso día. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, versos del 11 hasta el 40. Sí, del 11 al 40. Encarcelados en Filipos. Es una historia preciosa del poder de Dios en la vida de estos siervos de Dios. La palabra del Señor lee de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Dice: zarpando pues en Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad en la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días, dice Pablo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos, cuenta Pablo. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Imagínense, este instrumento del diablo reconocía que Pablo y Silas eran siervos del Dios Altísimo y anunciaban la verdad. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. La muchacha fue libertada. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Mire la venganza de Satanás. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estos hombres que usaban esta muchacha, en todo lo que era adivinación lo usaban. Era su negocio de estos hombres. Al ver que ahora es libertada por el poder de Dios y ya no puede adivinar, el negocio se les cayó a estos hijos del diablo. Y ahora prenden a Pablo y a Silas y los llevan ante las autoridades. Mire, usan las autoridades para acusarlos y para hacer daño a Pablo y a Silas. Dice: y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Claro, Pablo y Silas estaban predicando la palabra de Dios. Ellos estaban predicando su evangelio diabólico, satánico, usando esta mujer. Ahora estaban enojados y se están agarrando de la ley para hacer daño a Pablo y a Silas. Y las autoridades lo escuchan. Dice: y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlo con varas. La venganza de Satanás era golpear a Pablo y a Silas. Le rompieron sus ropas y lo azotaron. ¿Cuál había sido la causa? Que ellos oraron para que esta mujer fuera libre. Mire, cómo le duele a Satanás cuando se le quita una alma. Cómo le arde al diablo. Cuando una persona es libertada por el poder de Cristo, lavado por la sangre de Jesús. Dice: después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad.
el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren, lo terrible de esto fue el castigo físico. No solamente que lo azotaron, sino que lo ordenaron que el carcelero lo pusiera en el fondo de la cárcel y lo atara al cepo. El cepo eran cadenas que amarraban a los presos. No podían los presos ni estar bien parados ni bien sentados. Estaban con una posición así en medias. Y ahí tenían que hacer todas sus necesidades, porque estaban encarcelados. Es decir, la tortura era cruel para Pablo y Silas, por tan solo haber predicado el evangelio de Jesucristo. Por tan solo. Pero ahí no queda todo. Dice, pero a medianoche, ellos están presos, están al fondo de la cárcel. Mire esta figura. Pablo y Silas están en el fondo de la cárcel, presos, amarrados en el cepo, con cadenas que no se pueden ni sentar ni parar. Ahí están amarrados. Pero escuche bien, dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ellos estaban orando, alabando a Dios, a pesar de estar presos, porque habían tenido una victoria, libertaron a esa mujer. Ahora estos hombres no tenían ya esa esclava para sus fines diabólicos y mentirosos. Dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Gloria a Dios. Miren, esa cárcel, el poder de Dios vino a defender a Pablo y a Silas. Porque nuestro Dios es un Dios justo. Mi hermano querido, mi hermana querida, nunca lo dejará abandonado. Esté donde esté. Quizás usted hoy día esté en una cárcel y sin esperanza. Siga cantando y alabando a Dios. Mire, Pablo y Silas estaban atados con cadenas en el fondo de la cárcel. Ahí tenían que hacer sus necesidades y todo. No tenían libertad física, pero no estaban ellos atados espiritualmente, sino estaban alabando y cantando a Dios, aunque estaban dentro de la cárcel. Y Dios se manifestó porque mandó poder del cielo para destruir y romper sus cadenas. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. No solamente fueron las cadenas de Pablo y Silas, sino de todos los presos que estaban ahí. Mire, cuando la bendición cae en un lugar, los otros también son bendecidos. Increíble, ¿verdad? Cómo Dios es bueno, que hace salir el sol para buenos y malos. Dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían muerto. El carcelero se quería suicidar porque dijo, ahora me van a matar, me van a fusilar a mí. Algo van a hacer conmigo. Bueno, aquel tiempo no habían fusiles, pero me van a matar, voy a ser ajusticiado porque los presos se escaparon. Y mire lo que dice Pablo y Silas. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¡Aleluya! Dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ese carcelero vino a los pies de Cristo. Me imagino que este hombre sintió cosas, remordimientos terribles de haber puesto a Silas y a Pablo ahí en el cepo, en la condición que estaban. Pero a pesar de que tenían las cadenas rotas y pudieron haber fugado,
Pablo y Silas no lo hicieron. Se quedaron ahí. Porque ellos sabían en quién habían confiado, en quién estaban creyendo. Estaban seguros de todo. Mi hermano querido, pasamos pruebas muchas veces. Y con pequeñas cosas nos derribamos y nos doblegamos y no queremos seguir. Pablo y Silas estaban presos, encadenados. Pero sin embargo cantaban y alababan a Dios. No retrocedían. No se pusieron quejosos, no. Pero Dios, al ver su fe, mandó un terremoto para que se rompan todas esas cadenas, todas esas puertas, y todos queden libres sin cadenas. Claro, al ver esto, al escuchar esto y al sentir esto, el carcelero se quiso matar de miedo. Pero Pablo dijo, no lo hagas. Estamos todos aquí. Y este hombre, al sentir el poder de Dios, porque pues nadie hace un terremoto, nadie rompe cadenas de la nada. Hay una fuerza sobrenatural. Hubo una fuerza sobrenatural que pasó en esa cárcel. Y ese carcelero fue testigo de ese terremoto y de todo. Dice que se arrodilló ante Pablo y Silas y le dijo, ¿qué tengo que hacer? Le dijo, él entonces pidiendo luz se presentó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Aleluya. Porque el carcelero escuchó las canciones, la alabanza que cantaba Pablo y Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Mire, parémonos por un momento ahí. El diablo antes los llevó a Pablo y a Silas acusándolos y los pusieron en la cárcel. Es una injusticia terrible, ¿verdad? Pero no hay nada en la vida del cristiano que sea una casualidad. Vemos que Pablo y Silas están presos, claro. Pero Pablo y Silas están alabando a Dios y Dios hace un milagro. No solamente rompe las cadenas y hay terremoto y todo, sino que esta alma, este carcelero es ganado, él y su familia. Y de agradecimiento, este hombre lleva a Pablo y a Silas a su casa, le lava los pies, probablemente le cambia de ropa y le da comida caliente. De pronto, todo aparentemente el fracaso de Pablo y Silas se convierte en una victoria total en la vida de ellos. Porque su Dios no se ha olvidado. Su Dios no los ha abandonado. Los ha puesto por cabeza. Los saca de esa cárcel y los pone por cabeza. El carcelero lo tiene en su casa, dándoles un festín de comida a Pablo y a Silas. Dice, y llevándola a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Dice, cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte así. Así que ahora salid y marchaos en paz. Después del festín, el carcelero vuelve a la cárcel a Pablo y a Silas. Y las autoridades mandan ahora que suelten a Pablo y a Silas, que se vayan, están libres. Pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente, sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. Mire, Pablo era un hombre de Dios. Dijo, un momentito. Ok, ustedes quieren que no vayamos ahora de aquí, ¿verdad? Si no había una sentencia judicial, no había nada legal contra nosotros, ahora quieren que no vayamos encubiertamente, ocultamente. Pablo dijo, no, señores. Otros saldrían corriendo, ¿verdad? Pero Pablo dijo, no, yo voy a defender mis derechos. Y se me tiene que respetar y cumplir, porque nosotros no hicimos nada mal.
¿Se imaginan por un momento cómo estaba el diablo en ese momento revoloteado, herido, molesto? Porque no solamente había victoria para Pablo, sino que ahora Pablo estaba reclamando sus derechos y se lo tenían que conceder. Dice, no por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Le dijo al carcelero, no tenemos nada contra ti, sino que vengan ellos mismos, las autoridades, a sacarnos de aquí, porque nos han puesto aquí injustamente. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron mucho miedo al oír que eran romanos. Ya Dios estaba en el asunto total. Pablo y Silas no querían irse de la cárcel, sino hasta que vengan los magistrados mismos a pedirle disculpas para ellos poderse marchar. Dice, y viniendo les rogaron, y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. ¿Qué cosa aprendemos aquí, mi hermano, mi hermana? ¿Qué persecuciones van a haber? Pero Dios nos va a dar la victoria. Mire, Pablo fue perseguido, injustamente puesto en la cárcel, porque oró para que sea libre una adivinadora que esa gente usaba a esa mujer para engañar al pueblo. Fue libre esa adivinadora. Lo ponen en la cárcel, a Pablo y a Silas. Pero ellos, en vez de llorar, cantan y alaban a Dios, y Dios manda un terremoto, se rompen las cadenas, son libres de sus cadenas. Y al descubrir eso, el carcelero se asusta de tal manera y se quiere matar. Y el carcelero, antes de tirarse sobre la espada, Pablo le dice, no lo hagas, estamos aquí, no nos hemos escapado. Y el carcelero dice, arrodillado, postrándose ante ellos, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Pablo le dice, es muy simple. Ven a Jesús y serás salvo tú y tu casa. El carcelero se convierte a Cristo. Recibe a Jesús como su Señor y Salvador personal y se lo lleva a casa a Pablo y a Silas. A lavarle sus heridas, a darle comida caliente. Y se bautizó esa noche el carcelero en su casa. Él y toda su familia. Mire, la victoria es grande hasta ahí. Y lo tienen que volver a Pablo y a Silas a la cárcel otra vez. Y estando ahí, los alguaciles van con órdenes, dejen ir libre a esos hombres. Pablo dice no. Después que nos han azotado, nos han golpeado y nos han puesto en el cepo, ¿ahora quieren que nos vayamos así nomás porque ellos son jueces? ¿Acaso no tenemos derecho? Somos ciudadanos romanos. Soy ciudadano romano. ¿Nos han azotado injustamente por haber predicado la palabra? Que vengan ellos mismos y nos saquen de aquí. Y al escuchar, dice, los jueces tuvieron mucho miedo. Cuando un preso estaba reclamando sus derechos. Y tuvieron que ir a la cárcel y sacarlos. Me imagino que le dijeron, Pablo, por favor, ándate, por favor. Ándate. Silas, por favor, ándate. No hagas más escándalo, ándate, por favor. Y dice que Pablo, y viniendo le rogaron, escuche bien. Me imagino que le dijeron, Pablito, por favor, ándate, por favor, te rogamos, ándate. Mi posición, mi título va a ser afectado, ándate, Pablo, ándate. Cometimos un error, perdónanos, ándate. Tremendo era Pablo, ¿verdad? Dice, y viniendo le rogaron y sacándolos, les pusieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, les consolaron y se fueron. Mis hermanos queridos, tenemos que estar firmes siempre en Dios. Les repito, persecuciones siempre van a haber, de una manera u otra, pero el cristiano siempre está dispuesto a seguir adelante. Tenemos una enseñanza en Jesús, en Pablo, en Pedro, en Juan, en Esteban. Y si vamos al Antiguo Testamento, en José, que nunca se rindieron, en Elías, en Abraham. Y por ahí seguimos en Isaac, en Jacob. Débora, que le dijo al general, voy a ir a ayudarte, sí, pero esa victoria es mía, no tuya. Qué grande, ¿verdad?
Mis hermanos, tenemos un Dios de verdad. Tenemos un Cristo el Todopoderoso que venció la muerte y volverá en las nubes a llevarnos con Él. Mi hermano, donde esté, lo animo a que se agarre de Cristo con todas sus fuerzas. Donde usted se encuentre, esté en el lugar que esté, agárrese de Jesús con todas sus fuerzas. Él es el único grande y poderoso Dios que lo puede defender a usted y sacar de donde usted se encuentre y defenderlo y darle la victoria como hizo con Pablo, hizo con Silas. Devolverle su honor. Que aquellos juzgadores que lo juzgaron injustamente se disculpen con usted como hicieron con Pablo. Tenemos un Dios de verdad. Mi hermano querida, mi hermano querido, mi hermana querida, agárrese de Jesús con todas sus fuerzas. Mire que Él es el único que nunca ha conocido una derrota. Lo de Jesús son victorias y victorias y victorias. Esté usted donde esté. Que Dios lo bendiga. Mis amigos, pero no podemos irnos si no lo invitamos que venga usted a Cristo en este día. Venga Jesús, mi querido hermano y hermana. Mis amigos, usted quizás, mi hermano querido, está apartado del Señor. Vuelva a Cristo. Arregle su condición con Jesús. Los tiempos no son buenos. Mi hermano querido, reconcíliese con el Señor. Mi hermana, reconcíliese con el Señor. Deje ese mundo mentiroso que lo está destruyendo. Y usted, mi amigo, que nunca ha escuchado de que hay un Cristo que lo ama, hay un Cristo que derramó hasta la última gota de su sangre por usted, le ofrece salvación y vida eterna. Jesucristo lo ama, mi querido amigo y amiga. Venga a Él. Venga en esta tarde. La palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Y Jesucristo en primera persona dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede ir al cielo, nadie puede ver a Dios, nadie puede ser salvo si no es solamente a través de mí, dice Jesús. Venga. Él es el único camino, la verdad y la vida, mi querido amigo y amiga. Así como esté. Porque hay dos destinos para el hombre. Hay un cielo con Jesús y hay un infierno con Satanás. Venga, siga a Cristo. El purgatorio es una mentira del diablo. No existe, mi amigo querido. No existe. Es solamente el cielo con Jesús o el infierno con Satanás. Sea usted de la religión que sea, mi querido amigo y amiga. Si usted no ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, usted no es salvo. Y morirse en esa condición se irá al infierno. Porque ningún hombre, ninguna imagen, ningún santo, ninguna estatua lo puede salvar. Es solamente Jesucristo de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el Alfa y el Omega, que le ofrece salvación y vida eterna. Y es el que dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Es Jesús de Nazaret. Él es el único, el Santo de Israel, el Todopoderoso, mi amigo querido. Jesucristo de Nazaret, el único intermediario entre Dios y los hombres. Cierre sus ojos, repite esta oración. Jesucristo de Nazaret, perdóname de todos mis pecados. Perdóname. Yo me arrepiento en este día, Jesús. Porque sé que tú fuiste a la cruz del Calvario, que allí tú has muerto por mí, pero que resucitaste al tercer día, conforme a las Escrituras, vives y vives para siempre. Jesús, perdóname de todos mis pecados. Yo me rindo a ti. Ven, entra a mi vida, cambia y transforma mi vida para siempre. Y te recibo, te acepto como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Jesús, te hago mi Dios, mi Padre, mi amigo, mi dueño, mi todo. Jesús, ven, entra a mi vida, cámbiala y transfórmala para siempre. Y escribe mi nombre en el libro de la vida en el cielo. Gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Mis amigos queridos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Busque una Biblia, comience a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas o Juan, hágalo todos los días y sus oraciones al final en el nombre de Jesús. Y el Señor los va a guiar a ustedes a encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Mis amigos, que Dios los bendiga grandemente. Padre amado, gracias, he predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti.
al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Mis amigos, les habló Roberto Quiroga. Dios mediante volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.